Tal abrazar la diversidad con la misma generosidad, con la misma gratitud con la que abrazamos la remolacha, la zanahoria, los frijoles, las lentejas, las arvejas, el arroz, estos alimentos que sabemos que son portadores, no solamente por su componente, sino por su color, o sea, su cualidad, de ciertas vibraciones. Nos hace falta relacionarnos con la diversidad, entonces creemos que tenemos personas a nuestro servicio porque esa fue su condición y porque podemos pagar y porque nos hace falta. Nos hace falta su vibración, su estado elemental que nos nutra. Nos hace falta la simplicidad de la naturaleza, nos hace falta la simplicidad de lo humilde. Si no nos nutrimos de eso, si no nos rodeamos de eso, si no contactamos con eso, empezamos a estar en estados que ya se vuelven un poco polarizados y perniciosos y que nos excluyen de esta forma de estar en el centro. Cuando nosotros vemos todo esto, vemos las moléculas, vemos el ADN, vemos las galaxias, vemos el caracol, vemos el movimiento del corazón. Es sorprendente, impresionante que cuando la sangre va por las arterias, ella no va como un chorro así, sino va en remolinos y en el centro son remolinos dentro de remolinos pegados a las paredes y por dentro es vacío. O sea que ahí está susurrando, en esos vacíos todavía está susurrando el universo, todavía está susurrando, si quieren llamémoslo así, Dios en nosotros. El ser pleno que estamos llamados a ser, estamos gestándonos en cada vacío entre una respiración y otra, entre una sístole y una diástole, pero también en los vacíos que ya la evolución conquistó para que se contenga ese algo más, como el que hay en nuestros vasos sanguíneos, como el que se forma en el corazón, ese ciclón que se forma en el corazón, en cada latido. Entonces lo que vemos es que es casi que un principio, que esa conexión al centro a través del vacío, ¿qué quiere decir? Soltar todo en un momento determinado, ser con todo lo que es, sin estar lleno de prejuicios, lleno de necesidades, lleno de temores, porque nos perdemos la vida literalmente y simplemente lo que sucede es un eco de lo mismo y por eso terminamos tan aburridos, porque no sabemos hacer ese principio del vacío. Quienes mejor lo hacen son ellos, los que están haciendo lo que están haciendo. Si están sacando una maleza, ellos, estoy hablando los de oficios varios, los que limpian, ¿qué están haciendo? No están empeliculados con nada, simplemente están haciendo lo que están haciendo. Cuando nosotros vemos un campesino, así tenga las uñas llenas de tierra, como las tienen muchas veces, uno siente a alguien limpio. Es porque ese vacío natural está lleno de la energía de la tierra, del sol, del agua, de la luz, del asombro y la alegría cuando saca las papas, cuando cosecha los frijoles. Está lleno de eso, porque a uno no solamente le sucede a la vida, somos demasiado protagónicos. La vida nos sucede a nosotros. En este devenir, ir y volver, si nosotros le sucedemos con nuestras manos, con nuestra intención, con nuestra semilla a la tierra, ella no tenemos que esperar la cosecha, ya está sucediéndonos conforme esa relación que establecemos con ella. Entonces no hay buenas y malas manos, sino hay relaciones que tienen una premisa incompleta, no la llamemos mala tampoco, y otras que tienen una premisa más completa. Vamos a seguir desarrollando a qué se refiere tener una premisa incompleta, un punto de partida incompleta, y a qué se refiere tener una premisa completa, para que tal cual mi intención y mi actuar, el eco y la respuesta de esta matriz de la vida que es generosa y me nutre aquello que yo siembro, sea bueno, no sea
dañino, no sea venenoso, no sea malo, sea bueno. Entonces esto no es una cuestión solamente de que la tierra sea buena, de que las semillas sean buenas. Les cuento una historia. Hace unos años, unos 15 años más o menos, con un amigo muy querido que ya murió, un señor en esa época ya era octogenario, hicimos unos experimentos de una casita en la casa, poníamos unas maticas en unos tubos de PVC con una esponjita y las plantulitas las poníamos ahí, plantulitas de lechuga, plantulitas de arveja, y solamente les poníamos el agua de mar diluida 7 veces, evaporada, y las cuidamos todos los días por la mañana. Íbamos, les dábamos vuelta, les hablábamos, les decíamos cómo están de lindas. Hubo un momento en el que ya la mata estaba en su etapa final, eran muy pequeñas, pero eran plenamente un ser vegetal, un ser arveja, un ser lechuga, y no me habían florecido. Y fui yo con Salomón, el hijo menor, en esa época, y les pedimos de todo corazón que floreciera, que nos regalara frutos. Les pedimos eso y a los 3 días empieza a haber botones de florecitas de arveja. Una vaina de arvejas, eran solamente 2 arvejas, pero con piponchas arvejas. O sea, la vida responde a una señal de vida, de coherencia, de amor. Hablando entonces de ese centro, nunca se pierde lo que les decía ahora. Cuando vemos la espiral del caracol, todo centro está conectado con el origen. Todo vacío está conectado con el origen. Cuando respiramos y hacemos ese vacío, se produce algo que se llama energía de punto cero. Pero eso quiere decir no estar ni de un lado ni del otro lado, ni aquí ni allá, solamente en presente. Entonces entendemos la filosofía de los orientales del milagro y la magia del presente, de estar en presente y de hacer el vacío. Si nosotros vemos esta imagen, es un caracol, vemos que por lejos, grandes y maravillosos, encumbrados que estén en la espiral, siempre tienen un punto de conexión al centro. Todos los peldaños evolutivos. Entonces eso nos da esperanza, eso nos hace partícipes de esa común unión y esa común unidad, aunque seamos diferentes y tengamos esferas de manifestación diferentes, porque las tenemos, porque adoptamos esferas dentro de eso, o sea, dentro de esa matriz adoptamos una forma de ser, un espacio que nos define, que nos caracteriza, que nos identifica. Y en ese sentido nos vamos volviendo partículas, nos hacemos particulares. En vez de ser ya estados posibles, o sea, energías por allá un poco difusas, ya nos volvemos formas de ser particulares, partículas que tienen vínculos y conexiones que mantienen. Entonces vamos a ver cómo es que a partir de este proceso evolutivo en la espiral, llamémoslo así, de la existencia, desde cuando éramos un embrión, llegamos a estar o a ser de alguna manera. Insisto, ninguna mejor, ninguna peor. Todas formas de aprender a ser humano y cooperar con esto de lo humano que está evolucionando, que está aprendiendo a ser humano, a concebirse. Nosotros identificamos la concepción, más allá de la concepción de padre, madre, en el vientre de la madre, un óvulo, un espermatozoide que se unen y se agarran a una matriz, se nutren no solamente de ese estado llamado mamá, sino de todo lo que le pasa a la mamá y de lo que era el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, hasta más allá, sino que concebimos aquí en la cabeza. Cuando yo tengo una concepción, quiere decir una preforma, igual que hoy una preforma de lo humano, y no es sino que se enchufe y se conecte para que ese programa de lo humano se empiece a desarrollar. Conforme concebimos, o sea, nos conectamos, se desarrolla un programa. Entonces, esto es lo que quiero representar acá.
como si ese estado de concepción nos llevara en la brújula. Imagínense, concebimos una cosa y empieza esta brújula de la vida, de las fuerzas y los campos de energía, a generar un punto de resonancia de acuerdo a lo que concibo, y se producen entonces ya polaridades. Nos hacemos masculino, femenino, flemático o sanguíneo o colérico o amoroso o voluntarioso, las diferentes polaridades que tenemos. Y de acuerdo a esas polaridades, recordemos, todo sigue generando pulsaciones, movimiento, ecos. Una vez eso sucede, recuerden, somos dos células, un óvulo y un espermatozoide, que cuando se conectan en un estado, a un estado y una matriz, empieza un proceso de gestación, y esa gestación es sino ecos de lo mismo. O sea, las mismas dos células hacen ecos y ecos de ecos, y eso se va multiplicando. Entonces después se vuelven 4 células, después 8, después 16, después 32, después 64, una progresión. O sea, si tenemos algo por allá en la 1.145.000 células, o las 50 trillonésimas células, son 50 trillones de células que tenemos. ¿De qué son ecos? De un principio. ¿Cómo podemos modificarlo? ¿Cómo podemos incidir en esa tendencia? Concebir. Pero no basta concebir, tiene que haber una matriz donde se nutra. Consentir. Y ese es el corazón. Tenemos muchas concepciones, tenemos maravillosas ideas, ideales, y cómo debería ser el mundo y todo esto, pero lo podemos consentir en nosotros mismos, podemos permitirlo en nosotros mismos. Eso es lo que se hace real. Entonces entramos en esto del Tao, del Yin, del Yang, del norte, del sur, el este, el oeste o el aquel. Entramos en esa dimensión ya del tiempo y del espacio en el que nos suceden la luz y la oscuridad, nos suceden las estaciones, y es inevitable. Una vez se echa a andar esta rueda, a menos que algo aborte este proceso de concepción y consentimiento, dará sus frutos. Igual que un árbol, yo siembro un arbolito y lo dejo naturalmente, le sucede el día, le sucede la noche, le sucede el agua, le sucede el aire, le sucede el tiempo, le sucede el verano, el otoño, la primavera, hasta que llega un momento en el que inevitablemente da frutos, de acuerdo a su naturaleza. De esa misma manera somos nosotros. Entonces podemos esquematizar esto que sucede adentro, en esta matriz en la que lo que se concibe se consiente. O sea, cómo le doy yo imágenes, sensaciones, deseos a un pensamiento. Eso es lo que se encarna y eso es lo que se transmite. Eso es lo que viaja y conecta más allá del bien y del mal. Eso es lo que quieres. Abracadabra. Así será. Eso es lo que ha pronunciado por ti alguien en la vida y tú lo has permitido, lo has aceptado, no lo has modificado, no lo has conectado de nuevo a otra espiral o a otro movimiento conectado con el centro. Pues eso es lo que seguirá sucediendo. Dicen que a menos que hagamos algo distinto, va a seguir sucediendo lo mismo. Parece muy tonto, pero es profundo, y no es que otro lo haga, es cada cual, porque cada cual desde su punto, desde su centro, es el punto más cercano a esa fuente de poder sobre la matriz más grande, que es la que llamamos el espacio-tiempo, que es la que llamamos la vida, que es la que llamamos el azar. Esa matriz se mueve y se conmueve desde lo que nos mueve y nos conmueve a nosotros, y se manifiesta a través de ese campo de radiación y de coherencia, que es el campo del corazón. Entonces aquí vemos que el hombre
existe en el universo, pero el universo existe en el hombre. Y el universo se va a reflejar conforme el espejo de su corazón. ¿Qué tan empañado está de memorias? ¿Qué tan empañado está de deseos? ¿Qué tan empañado está de expectativa? ¿Qué tan empañado está de miedo? ¿Qué tan empañado está de aversión? ¿Qué tan empañado está de culpa? Entonces así se va a manifestar el universo en el hombre y el hombre en el universo. Hasta que empezamos a entrar en esta existencia central, conectada con lo superior, quiere decir lo bueno, lo bello y lo verdadero. Nosotros no estamos secretando la luz, nosotros no secretamos el amor, nosotros no secretamos la bondad, ella existe, nos conectamos o no con ella. Ella es, la evidencia es la naturaleza, déjala en paz. Y ves el equilibrio perfecto, en el que existen depredadores, claro, eso es una ley de la naturaleza, pero no con un deseo malicioso de dominar, de poseer o de someter al otro, sino simplemente desde la manera más natural, igual que somos predadores de la luz, igual que somos predadores del aire, pero a su vez, cada vez que nos sometemos a ese proceso, estamos transformándola en una creación, y esa creación somos nosotros mismos. El mayor hacer es ser el que somos, como somos, conectados con algo superior, como lo queramos llamar, pero que no sea solamente la pequeña idea de Dios que tenemos acomodada a nuestra necesidad para poder pedirle lo que necesitamos. Porque tenemos un Dios que justamente es capaz de lo que nosotros no somos capaces, que puede lo que nosotros no podemos. Y ese principio está conectado en cada átomo. En el vacío, un átomo, ¿por qué es importante? Los átomos forman moléculas. Las moléculas forman enlaces y dentro de las células forman un estado de comportamiento según su naturaleza. Y ese estado de comportamiento determina funciones. Pero lo más importante de las moléculas, de los átomos, son los vacíos. Un átomo, ¿qué es eso? Tiene un centro y tiene un montón de electrones. Cuántos electrones y qué carga y qué movimiento tienen, eso determina la molécula. Y el espacio que hay entre el centro y los electrones es lo que determina la naturaleza de esos átomos, o sea, el comportamiento, la forma, cómo nos conectemos con el centro, con todo lo demás, es lo que determina eso. ¿Y cómo se hace esto real en el cuerpo? ¿Cómo aterriza esto que parece ser tan bonito, tan asombroso, a través de estos sistemas que llamamos, yo sé que ya han visto algo, no sé si todos, de chakras, de energía, de corrientes sutiles, que podemos sentir el campo de energía del otro, que podemos sentir nosotros cuando tenemos una emoción de amor que se nos salta el corazón, o cuando tenemos miedo que nos hacemos pipí, o cuando tenemos rabia que el estómago se nos hace un nudo, o cuando tenemos pensadera que la cabeza se recalienta. Esas son la forma, cómo se registra en nuestros diferentes segmentos la forma de conectarnos con el mundo. Entonces, si hay algo sutil, yo puedo sentir al otro cuando esté enojado, casi como uno dice, uy, este ambiente está tan tenso que da tajada. Se siente algo pensado. Es porque tenemos un sistema de conexión con esto que más allá de esta esfera que se ha hecho particular, con esas esferas que son sutiles, con ese origen que aún nos está aguardando para que regresemos. Entonces esos conectores, que son también remolinos, el mismo movimiento, el mismo principio de energía de entrada y salida, se llaman chakras y corresponden en nuestra fisiología a los puntos donde están ubicadas las principales glándulas del cuerpo.
así encarnamos esto que llamamos, porque cuando yo digo, cuando yo pienso, cuando yo siento algo, estoy invocando una energía. No hay estado neutro, a menos que entremos en este estado de ecuanimidad. El uso del pensamiento, desatar los caballos, los potros de las emociones o una acción están sucediendo dentro de esta matriz que se estremece y conforme va a generar una respuesta que entra al cuerpo afectando las glándulas. Ya no es solamente algo sutil, entra a través de la corriente de energía sutil, llamémoslo el vestido sutil que tenemos, que es esa trama de energía, a nuestros centros conforme sea el sentimiento o la necesidad, si es de miedo, si es de apego, si es de ambición, si es de amor, si es de enfoque intelectual o si es de trascendencia. Se va a manifestar de alguna manera, pero no se va a quedar solamente en una glándula. Las glándulas reaccionan, mandan una señal de eso a las células, a todos los órganos, porque viajan las hormonas, que es lo que producen las glándulas, viaja a través de la sangre y llevan esa señal y ese mensaje a cada órgano del cuerpo para que se prepare a convertirse en eso que yo estoy sintiendo y en eso que estoy pensando. Entonces, ¿qué tal si asumimos la gravedad de esto? Que lo que yo estoy sintiendo y estoy pensando es una invocación para que se encarne una energía en mi cuerpo. Que lo que yo estoy pensando del otro o de lo que pasó hace tiempo o de lo que puede pasar a quien primero y más inevitablemente le está sucediendo es a mí mismo. El Buda tiene un dicho muy simple, muy profundo, y es que cuando sentimos odio hacia una persona, rabia, aversión, es como tomarse un veneno y esperar que le haga mal al otro. Si yo me lo tomo, quien me hace daño es a mí. Igual sucede con todos los sentimientos, entonces por eso es importante entrar en esta cultura del corazón, entrar en esta responsabilidad, gran responsabilidad con lo que nos permitimos concebir y consentir. A veces se nos atraviesa literalmente el demonio, pero si no lo consentimos es como si fuera un aleteo, porque somos parte de un caldo colectivo en el que ese demonio está aleteando. La ambición, las ganas de hacer una trampita, pero no importa, y eso lo que hace es engordar el cauce de lo mismo que criticamos en nuestros gobernantes o en nuestras figuras de poder. Si nos lo permitimos, nosotros estamos echando una gota más a ese océano, llamémoslo, de la corrupción o de la indolencia o de la indiferencia. Entonces, el asunto es hacerse responsable desde el concepto de establecimiento de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con el universo? Aunque no hagamos nada, aunque no se nos note, estamos entramados. Y hay un principio, y es que la influencia del calor, por ejemplo, es de la luz, del sonido, del campo magnético, en general de las vibraciones. La influencia de cualquier vibración está inversamente relacionada con la distancia a la que estemos. Quiere decir que si yo estoy muy cerquita de una luz, tengo más luz, pero si me voy alejando, tengo menos luz. Si yo tengo un sonido, si estoy muy cerquita, lo percibo más inevitablemente que si estoy más lejos. Si tengo un estado emocional, las personas que están cerquitas tienen un impacto por ese estado emocional mucho más que las que están muy lejos. Pero la distancia entre mis emociones y yo mismo es cero. Entonces el poder de esas emociones es infinito. Porque si la influencia de las vibraciones es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia,
esa distancia en mí no existe y se hace igual a cero, entonces la influencia es infinita.